A mí me gustan bastante, no sé si comparto con vosotros, con alguno de vosotros, las estadísticas. ¿A alguien le gustan mucho las estadísticas? Hay una persona ahí, dos al menos. Y porque las estadísticas me ayudan a entender a veces ciertas cosas, ¿no? Y a ver que decimos frases por ahí, pero que no están corroboradas y no están acompañadas de datos concretos. Y las estadísticas son datos concretos de cosas que realmente están sucediendo, ¿no? Y he traído algunas estadísticas. Perdonad que no lo he hecho de Andorra porque no tengo la información suficiente. Pero son estadísticas de España y algunas de Cataluña. Tú ves pasando, Dani, tu ayudante que veo ahí muy bien. Y me gustaría compartir algunas de ellas para luego llegar a lo que quiero compartiros, que es un texto de Corintios, la segunda carta de Corintios, capítulo 8. Pero para antes de llegar ahí, me gustaría repasar algunas estadísticas. En el 2022, o sea, hace un par de años, España fue el segundo país del mundo en donación de órganos, detrás de los Estados Unidos. Pero en algún año habíamos sido el primero. Cuando leí esto dije, vaya, pues qué generosos que somos los españoles, ¿no? Porque no es fácil entregar un órgano, dar un órgano después de, aunque tú ya no lo necesites, pero hay dificultades y hay personas que no quieren, y quieren ser enterradas o quemadas. Me llamó mucho la atención este dato, que en España seamos el segundo país del mundo en donación de órganos. También hay otro dato. España es el primer país del mundo, no el segundo, ni el tercero, ni el cuarto, sino el primer país del mundo en donación de sangre. También me llamó la atención. Vaya, pues voy viendo ahí que hay españoles generosos, ¿no? Que en general pues somos generosos. En el 2022 hubo 1.721.087 donaciones de sangre. Eso es mucha sangre. Somos el primer país del mundo en trasplante de órganos. En el 2022 también. Quizás debería de actualizar los datos al 2024, pero no me ha dado tiempo. En 2022 se hicieron 5.383 trasplante de órganos. Y uno pensaría, bueno, los ingleses, los franceses, los americanos, igual tienen una tecnología que mejora todo eso y hace que sea más práctico, más fácil, más rápido. Pues no, resulta que España es el primer país del mundo. En Cataluña, la Marató de TV3, que seguramente ya habéis oído, conocéis, recogió en su edición de 2018 15.068.252 euros para la investigación contra el cáncer. Hay una actividad que es el Gran Recapta, no sé si la conocéis, de alimentos, que en 2022 recogió 23.000 toneladas de alimentos para repartir a los distintos bancos de alimentos. Algunos, como Iglesia, los recibimos allí en la Unida para repartir a familias que el asistente social de la zona, del distrito, nos envía. Es muy poquito, pero aportamos ayudando a familias cercanas al barrio, ¿no? Así que podríamos concluir, mirando estos datos, que somos un país generoso. Pero, a pesar de todo, a pesar de estos datos estadísticos que son reales, el 28% de la población en España está en riesgo de pobreza. El 28% es mucho. Casi un 30% de la población española está en riesgo de pobreza o, como lo llaman también, exclusión social. Somos el cuarto país de la Unión Europea en riesgo de pobreza. De todos los países, somos el cuarto país de Europa. El 8,7%, casi un 9% de la población tiene dificultad para llegar a fin de mes. Eso, en datos, significa que, contando toda España, casi 4 millones de personas tienen dificultad en llegar a fin de mes. Y podemos hacernos solidarios con ellos porque muchas veces les tenemos cerca. A veces incluso nos ha tocado, porque hemos sufrido
para llegar a final de mes. O sea que es algo que entendemos y que hay 4 millones en España aproximadamente que no llegan a final de mes con su sueldo. Y un dato que todavía más cercano, 1.530 personas en Barcelona en Cataluña, siguen durmiendo en la calle. 1.530 personas en toda Cataluña siguen durmiendo en la calle. Cerca de nosotros, de la iglesia, hay un total de 54 personas. Hay un ministerio en la iglesia que los lunes las visita en la calle, en las plazas, para llevarles pues un poco de sopa en invierno, un bocadillo caliente o frío, lo que ellos quieran. O sea que por una parte parece ser muy generosos, y por otra parte nos damos cuenta que como país tenemos muchas necesidades, ¿verdad? Procuramos, yo creo que como creyentes, amar como Jesús ama, perdonar como Jesús lo hizo. Nos esforzamos en ser santos porque Dios es santo. Queremos ser luz como Dios es luz. Ser pacientes, bondadosos, mansos, buscar la paz, porque es el fruto del Espíritu en nuestra nueva vida. ¿Pero somos generosos? Y os traigo esta pregunta hoy, en primer lugar para mí y también para vosotros. ¿Trabajamos esta área o esta virtud en mi vida, en tu vida, como familia? ¿O vivimos más bien pensando en nosotros mismos y en nuestras necesidades? ¿Somos generosos? La generosidad es un componente fundamental de las relaciones sociales, porque permite formar vínculos fuertes. Cuando uno es generoso, hace vínculos con los demás, solidarios, que constituyen muchas veces la base de la relación y de una sociedad. En un entorno de generosidad, las personas cooperan y se ayudan entre sí. ¿Sabéis quiénes deberían ser los más generosos de la tierra? Los creyentes, nosotros, porque entendemos que hemos sido amados, que hemos sido bendecidos por el Señor sin merecerlo. Pero la generosidad es un valor que se aprende, es decir, el individuo puede incorporarlo. Tú y yo podemos incorporar esa cualidad a nuestra vida, llegar a convertirlo en un hábito. Por esta razón que es importante inculcar a nuestros hijos en la familia, a nuestros hijos y hijas, desde entornos como la escuela, la familia, la importancia de la generosidad. Enseñamos a nuestros hijos a ser educados, responsables, ordenados, atentos, pero ¿les enseñamos a ser generosos? Tenemos que recordarlo. La generosidad define el carácter divino, el carácter de Dios. Él es generoso por definición. Si pensamos en alguien generoso, es nuestro mismo Padre. Él es el más generoso. Forma parte de su esencia, de su ADN. Como discípulos de Jesús, debemos ser generosos para reflejar su carácter. Hay algunas citas que me vienen a la mente y que me recuerdan esto. Una está en Romanos, capítulo 8. El que no escatimó ni a su propio Hijo, ¿os acordáis? Sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto a Él todas las cosas? Hay promesas ahí en la palabra de Dios que nos ayudan. Si Él es generoso, ¿cómo yo, que soy su hijo, su hija, no voy a ser generosa? Vamos a ir al texto y vamos a leer, porque el mensaje de hoy, que he titulado El reto de la generosidad, está basado en este texto de segunda carta a los Corintios, en el capítulo 8. Y vamos a empezar a leer en el verso 8. Lo voy a leer en la Nueva Versión Internacional, igual es un poco distinta a la que tú estás leyendo en tu Biblia, pero verás que dice lo mismo, quizás con alguna otra palabra. Segunda carta de los Corintios 8 y verso 8. Ahora, hermanos, queremos que os enteréis que la gracia que Dios les ha sido dada a las iglesias de Macedonia, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría, su extrema pobreza, abundaron en rica generosidad. Os fijáis en la frase, ¿no? Su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. Soy testigo de que dieron espontáneamente, tanto como podían, y aún más de lo que podían.
rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Incluso hicieron más de lo que esperábamos, ya que se entregaron a sí mismos, primeramente al Señor y después a nosotros, conforme a la voluntad de Dios. De modo que rogamos a Tito que llevara a feliz término esta obra de gracia entre vosotros, puesto que ya la había comenzado. Pero vosotros, así como sobrelleváis en todo, en fe, en palabras, en conocimiento, en dedicación y en vuestro amor hacia nosotros, procurad también sobresalir en esta gracia de dar. No es que os esté dando órdenes, sino que quiero probar la sinceridad de vuestro amor en comparación con la dedicación de los demás. Ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que aunque era rico, por causa de vosotros se hizo pobre, para que mediante su pobreza vosotros llegarais a ser ricos. Aquí va mi consejo sobre lo que os conviene en este asunto. El año pasado vosotros fuisteis los primeros, no solo en dar, sino también en querer hacerlo. Llevad ahora a feliz término la obra para que, según vuestras posibilidades, cumpláis con lo que de buena gana propusisteis. Porque si uno lo hace de buena voluntad, lo que da es bien recibido según lo que tiene, y no según lo que no tiene. No se trata de que otros encuentren alivio, mientras que vosotros sufrís escasez. Es más bien cuestión de igualdad. En las circunstancias actuales, vuestra abundancia suplirá lo que ellos necesitan, para que a su vez la abundancia de ellos supla lo que vosotros necesitáis. Así habrá igualdad, como está escrito: ni al que recogió mucho le sobraba, ni al que recogió poco le faltaba. Que el Señor bendiga este texto en esta tarde, porque nos ayude y nos confronte con una realidad, la realidad de enfrentarnos a la generosidad. ¿Cuál era el contexto histórico? ¿Qué pasaba? ¿Qué ocurría? ¿Por qué Pablo dice estas palabras? Lo encontramos en Romanos y en Corintios 16, en la primera carta. Este texto de Pablo a la iglesia de Corinto hace referencia a una necesidad económica de una iglesia, la iglesia en Jerusalén. Y cómo las iglesias en Macedonia, es decir, Filipos, Tesalónica y Berea, aún en su extrema pobreza, se ofrecieron con rica generosidad. Movieron su corazón para dar, para ayudar a la iglesia en Jerusalén, que estaba pasando necesidad. La iglesia de Jerusalén había sido la primera en compartir el Evangelio. Había comenzado allí, el Señor estuvo con sus discípulos, empezó allí la iglesia en aquella ciudad. El Señor les había dicho a los discípulos que debían de ser testigos, comenzando desde Jerusalén, pero siguiendo, haciendo como círculos concéntricos y extender el Evangelio y llevarlo hasta lo último de la tierra. Pero los creyentes se quedaron allí, estaban muy cómodos. Estamos en la iglesia, estamos bien los hermanos, disfrutamos unos con otros. ¿Por qué tenemos que ir lejos? Y se quedaron allí, así que el Señor tuvo que sacudirles, tuvo que moverlos un poco para que reaccionaran, ¿no? La persecución les obligó a salir de la ciudad y entonces fueron esparcidos por todas partes. Tuvieron que salir por los caminos hacia Judea, hacia Samaria, hasta los confines de la tierra. Ahora la iglesia de Jerusalén estaba debilitada. Muchos habían marchado, la iglesia estaba debilitada. A causa de esta persecución, en realidad había hambre en ese tiempo y muchos creyentes vivían en una extrema pobreza. Hay un detalle importante en estas palabras de Pablo. Dice, está animando a la iglesia gentil, a los que estaban fuera de Jerusalén, a los que no eran judíos, a ayudar a la iglesia judía, a los creyentes que estaban en la iglesia judía. Aún con las suspicacias de los creyentes judíos, algunos no podían ver a los gentiles, les costaba mucho, recordad el samaritano y otras situaciones. Pero era una fantástica oportunidad para mostrar el auténtico amor del Evangelio, superando barreras raciales, culturales, etcétera, etcétera. Dios nos transforma a cada uno de nosotros, sus hijos, para ayudar a aquellos que no son directamente o que ni tienen nuestra visión.
Y voy a hablar de cuatro puntos y voy a ir rápido porque si no, decía Juan que me habéis robado un tiempo, no me habéis robado nada, al contrario. Quiero compartiros la palabra de Dios y espero que de una forma sencilla pueda explicar estos 4 puntos que tenemos. 1, generosos en la necesidad. ¿Cómo eran estos creyentes? Eran generosos en la necesidad. La fórmula de aquella iglesia era aplicar a su pobreza la alegría. Y eso, el fruto de eso fue la generosidad. Normalmente a la pobreza, pues cuando uno está mal porque no llega a final de mes, cuando no consigue lo que quería, lo que quisiera, pues uno se siente pobre, se siente triste, se siente, no tiene mucho ánimo, ¿verdad? Pues las iglesias de Macedonia se sintieron alegres de poder participar con otros. A menudo damos solo cuando tenemos abundancia, cuando nos sobra. El privilegio de dar no solo se manifiesta en la abundancia, sino en toda circunstancia, especialmente en momentos de necesidad. Porque dar con alegría es una virtud cristiana. Alguno cuando da a veces le cuesta, ¿no? Porque da algo de sí mismo o de lo que ha ganado, de lo que le ha costado. Dar con alegría es una virtud cristiana, es algo que llevamos en el corazón, que el Espíritu Santo ha puesto. Quizás no lo teníamos, posiblemente no lo teníamos, pero el Espíritu pone en nosotros el deseo de compartir, de ayudar a otros. Es un signo de madurez. Cuando ofrendamos no lo hacemos con tristeza al desprendernos de algo, sino con el gozo de participar en la misión de Dios y en el crecimiento de su reino. En la Biblia encontramos muchos ejemplos de personas generosas. Por ejemplo, el buen samaritano, alguien que ayudó a otra persona que no era de su etnia, que podía haber pasado por el lado y no ayudarle. En cambio, le atendió, le ayudó, le llevó a un hostal, le pagó al mesonero para que le cuidara y le tratara. La viuda que ofreció lo que tenía en Lucas 21. Tenía poco, pero ella ofreció todo lo que tenía. El niño que ofreció su merienda para alimentar a la multitud. Los apóstoles no habían pensado nada para tener a la gente y que pudiera comer, porque se había alargado y Jesús estaba predicando y sanando. Así que aquel chico entregó lo que le había puesto su madre o su padre, esa merienda, unos panes, unos peces, para que el Señor lo multiplicara. Es una necesidad que debemos de expresar como creyentes, ser generosos. La generosidad no es un acto. A veces uno piensa que la generosidad es poner en la ofrenda el dinero que creo que debemos dar al Señor. Es una acción, es una actitud. No es un acto que hacemos un día, sino que es una actitud. Dice el verso 5 y 8 que hemos leído, se entregaron a sí mismos. A menudo pensamos que la ofrenda es solo un tema económico, pero la palabra no nos dice que sea un tema económico. Va mucho más allá. Y dice, vosotros como hijos de Dios, y como Dios es generoso, necesitamos dar algo más. Y dice el texto, ellos, estas iglesias, se entregaron a sí mismas. El tema económico queda como al final de todo, ¿no? Porque lo importante era su actitud. Se ofrecieron a sí mismos. Ese no es el fin de la historia. Una actitud generosa comienza con la entrega de uno mismo, de nuestro tiempo, de nuestras capacidades, de nuestra atención. ¿Somos generosos con nuestras capacidades? El Señor me ha dado unas capacidades, una inteligencia. ¿Soy generoso con ello? ¿O solamente soy generoso para poner un dinero en la ofrenda y ya está? El Señor quiere que la generosidad vaya mucho más allá, sea una actitud en mi vida, no solamente la acción de ofrecer un dinero, que también lo quiere, ¿eh? Por eso pasamos la ofrenda, porque eso se traduce en algo práctico que sirve para la extensión del Evangelio. Pero lo que nos viene a decir el texto es que primero se dieron a sí mismos y segundo se entregaron, dice el texto, al Señor. Se dieron a sí mismos,
pero se entregaron al Señor. Cuando nos entregamos a nosotros, estamos entregándonos al Señor. Es el objeto de nuestra devoción. Él es el objeto de nuestra devoción. Lo hacemos porque le amamos. Es la manera de expresar nuestra obediencia. ¿Cómo hacemos? Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué esperas de mí? Me he preparado en la universidad. Eso me va a servir para encontrar un buen trabajo, para mantener mi familia, para mantener los gastos. Pero ¿qué más esperas de mí? Toda esa capacidad, toda esa formación, ¿qué esperas que haga con esa formación? Con todo lo que he aprendido, con todo lo que he estudiado, con todas las experiencias que he aprendido en la empresa donde trabajo, en la tienda, donde sea. Todo eso, ¿cómo puedo entregártelo? ¿Cómo puedo ser generoso con ello para ayudar a otros? Es una forma de obedecer al Señor también. Imitamos, como creyentes, su actitud. Ellos no dudaron, sabían que Dios lo merecía todo de su parte. No tuvieron dudas, conocían cuál era la voluntad del Señor y no dudaron ni un momento en tomar esa decisión. Había una necesidad en la iglesia en Jerusalén y ellos se ofrecieron y pidieron de ayudar, de participar de esa ofrenda. Se entregaron a sí mismos, se entregaron al Señor y el texto dice, se entregaron a nosotros. Pablo y sus acompañantes fueron los recipientes de ese amor y de su entrega. Compartían su testimonio en el tiempo que ellos estuvieron conviviendo, que encontramos en el libro de Hechos. Pablo reconoce que su generosidad económica fue solo el resultado de una cadena de acciones que concluyeron en una ofrenda material. Pero la actitud era mucho más grande, mucho más amplia, iba más allá. No se acababa con una ofrenda económica. Eran ricos en fe, dice el texto, ricos en palabras, ricos en conocimiento, ricos en servicio, estaban entusiasmados por ayudar, por servir, ricos en amor y ricos en obras de caridad. Aquellas iglesias que parecían pobres sacaron de su pobreza con alegría una ofrenda para ayudar a sus hermanos en Jerusalén. Cuando pensaba en este tema y meditaba en este tema, no tuve otra oportunidad que pensar en la generosidad del Señor Jesús. Y aquí el máximo ejemplo de la generosidad solo lo encontramos en la persona del Señor Jesucristo. Verso 9. Siendo rico, se hizo pobre. Si tenéis que recordar algún texto del mensaje de esta noche, debería ser este. Él siendo rico, estando a la diestra del Padre, teniéndolo todo, siendo el mismo Dios, se hizo pobre por amor a ti y a mí. Tomó nuestro lugar, se hizo uno de nosotros, asumió nuestra situación pagando el precio más alto que podía darse. Lo hemos recordado en la cena tomando el pan y el vino, su propia vida. El escritor William Barclay dice, Jesús no se hizo pobre al nacer o en su vida aquí en la tierra, ni siquiera en el momento de la cruz, sino en los cielos, cuando dejó de lado su gloria y consintió en venir a la tierra. En ese momento, cuando lo tenía todo al lado del Padre, en la gloria, decidió que su generosidad le llevaba a dejar todo lo que tenía para hacerse pobre y traernos a nosotros y darnos su riqueza. Ninguna ofrenda, dijo alguien, no recuerdo quién, creo que es una frase anónima, puede ser verdadera o no ser que el que da un poco de sí mismo con ella. Es la razón por la cual la ofrenda personal es siempre la más elevada y Jesucristo es el supremo ejemplo de entrega y sacrificio. Ninguna ofrenda puede ser verdadera a no ser que el que dé un poco de sí mismo con ella. Dar de lo de otros es fácil, pero dar de lo que uno tiene, de lo que uno es, eso cuesta mucho. Y solo podemos hacerlo como cristianos, guiados, controlados, guiados por el Espíritu Santo. Dice el texto, para que en su pobreza seamos enriquecidos, para darnos
las riquezas de Cristo. ¿Os acordáis que en Efesios dice que el Señor nos ha dado de todo lo que Él tiene, de su tremenda riqueza, nos ha dado a cada uno de nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, dice Romanos 8:32, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Ese es el ejemplo máximo, el Señor Jesús. Es el centro de nuestra reunión, de nuestro culto. Queremos darle la gloria a Él, pero la mejor forma de alabarlo, además de las canciones, además de las oraciones, es obedeciéndole. Y Él nos muestra el ejemplo, que seamos generosos con lo que Él nos ha dado, con lo material, pero también con nuestras capacidades, con nuestro tiempo. Estoy ofreciendo tiempo a otros, estoy dedicando tiempo a hablar con los hermanos que quizás están mal, doloridos, desanimados, están pasando una prueba, una necesidad. Eso es generosidad, entregar de mi tiempo para ellos, dedicar tiempo, dedicar atención para aquellas personas que lo necesitan, sea en la iglesia o a veces fuera de la iglesia, porque somos generosos, porque Dios es generoso. Lo que Pablo nos enseña aquí, enseña aquí a los creyentes, no es una norma para cumplir. Algunos dicen, bueno, tenemos que dar el diezmo, al menos el diezmo de lo que recibimos, de lo que ingresamos, pues tenemos que dar un diezmo, ¿no? Pablo no está dando una norma para cumplir, sino un modelo para seguir. El modelo y el ejemplo de Jesucristo, que se entregó totalmente. El Señor Jesús no nos dio un diezmo, no entregó solamente el diezmo de su vida, lo entregó absolutamente todo. Y el Señor nos llama a cada uno de nosotros a darlo todo por los demás. En primer lugar al Señor, pero también a las personas que Él ha puesto cerca de nosotros. 4 consejos para practicar la generosidad. Lo vemos en los versos del 10 al 15 y vemos ahí varias cosas, 3 cosas que nos dice y que Pablo le daba a la iglesia en Macedonia. Ser diligentes en responder a la necesidad. Si vemos una necesidad, pues responder. Yo recuerdo en varias ocasiones, y vosotros también lo habréis vivido, cuando ha habido una necesidad por una situación como un terremoto, como una inundación, pues a través de la Alianza Evangélica Española o de otras entidades se han canalizado ofrendas de las iglesias evangélicas para enviar y para hacer llegar algún poco de ayuda a lugares donde han pasado. Responder a la necesidad, ser diligentes, es decir, dar respuesta, no quedarnos mirando hacia otra parte, sino dar una respuesta. Y creo que la Iglesia Evangélica en esto ha dado ejemplo también. No saldremos en las noticias, no saldremos en los periódicos, pero sabemos que el Señor lo ve y lo atiende. Dice la primera carta a Timoteo 6:18, haced el bien, sed ricos en buenas obras, sed generosos, dispuestos a compartir. Así que no es nada que el Señor no nos diga, el Señor nos anima a ser generosos, diligentes con aquellas necesidades que veamos. El segundo consejo que Pablo les da, sed coherentes en concluir lo que comenzasteis. Aquella obra que comenzasteis, acabadla, no os quedéis a medias. Es un principio de coherencia, ¿no? Si hemos dicho que vamos a hacer algo, pues vamos a hacerlo, vamos a terminarlo. No nos quedemos a medias en intentarlo. Hay muy buenas intenciones que se quedan sin concluir, ¿no? Pero el texto nos dice, y hay un texto de Isaías 32, versículo 8, que nos dice, los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Lo repito, los generosos proponen hacer lo que es generoso y se mantienen firmes en su generosidad. Los que no se mantienen firmes no son generosos. Piensan que lo son, pero no consiguen. Así que el segundo consejo es que seamos coherentes en concluir aquello que comenzasteis. Se lo dice a los creyentes de Macedonia. Y les dice, vosotros pensasteis, y os ruego que acabéis aquella obra para la cual pensasteis
y el Señor movió vuestro corazón. Y por último, ser razonables según lo que tenemos. Es un principio de proporcionalidad, ¿no? Dice el texto, el que siembra generosamente, generosamente también segará. Seamos razonables, no podemos dar 10 cuando solo tenemos 3. El Señor no nos pide más de lo que tenemos, nos pide aquello que Él nos ha dado, nos pide aquello que somos capaces de dar. No nos va a pedir un gran esfuerzo sobre aquello que no podemos controlar. Dios no nos pide más de lo que podemos ofrecerle, pero tampoco espera menos. Tampoco espera menos. Si podemos ofrecerle, no escatimemos, no guardemos. Demos con alegría, que era el secreto de las iglesias de Macedonia. Dar con alegría en el corazón, con lo que podían. No pudieron más, pero aquello que dieron lo dieron de corazón. Intentando sacar cuestiones prácticas acerca de la generosidad. Y enseñamos a nuestros hijos a ser educados, responsables, etcétera, etcétera, ordenados en la habitación, atentos, pero les enseñamos a ser generosos. Soy generoso yo con mi ofrenda, pero ¿lo soy con mi tiempo? ¿Con mi ejemplo diario? ¿Soy generoso con mi actitud hacia los demás? ¿Hacia sus necesidades? Pensando en los hijos, ellos no saben lo que ponemos en la ofrenda. No sé si tenéis la práctica de decirle a vuestros hijos el dinero que ponéis en la ofrenda. Creo que normalmente no lo hacemos ninguno, ¿no? ¿Cuál es nuestra...? No le decimos tampoco si hacemos una transferencia bancaria, un ingreso en el banco, o lo que ponemos en el sobre en la iglesia. ¿Cómo les mostramos a nuestros hijos nuestra generosidad? Con nuestra actitud. Con nuestra actitud en el hogar, siendo generosos, con la familia, con nuestro esposo, esposa, en la iglesia, en nuestras relaciones con los demás. El dinero es solo dinero, pero Dios quiere más de mí. Dios quiere toda mi vida. Él no quiere ni se contenta solo con una ofrenda, grande o pequeña, como sea. Dios quiere mucho más de ti y de mí. Quiere nuestra vida. Quiero acabar con una historia. Creo que no os la he contado nunca. Es la historia del hombre que quiso comprar un valioso diamante. En cierta ocasión, un hombre entró en una joyería en Andorra. Bueno, no sé si era Andorra o era en otro sitio, pero era una joyería muy selecta. Preguntando, ¿cuánto cuesta ese diamante que hay en el escaparate? Porque quisiera conseguirlo. Bueno, le dijo el vendedor, es excepcionalmente caro. Bien, pero ¿cuánto cuesta? Es que es muy caro. ¿Piensa que yo podré comprarlo? Le dijo al dependiente. Por supuesto, cualquier persona, cualquiera puede comprarlo. ¿Pero cómo? ¿No me acaba de decir que es muy caro? Sí. Entonces, ¿cuánto cuesta? Su precio es todo cuanto usted tiene. Muy bien. Estoy dispuesto a entregar todo lo que tengo. Quiero comprarlo. Perfecto. Entonces el dependiente le dijo, ¿cuánto tiene usted? Vamos a ver. Vamos a hacer cuentas. Muy bien, tengo 15.000 euros en mi cuenta bancaria. Perfecto, pues 15.000. ¿Qué más tiene? Bueno, eso es todo cuanto poseo. ¿No tiene ninguna casa? Bueno, sí, tengo algo más en mi cartera. ¿Cuánto asciende? Pues unos 300 euros. Estupendo. Estos 300 también. Ya le he dicho que nada más. ¿Esto es todo lo que tiene? ¿Dónde vive usted? Pues en mi casa. Tengo una casa. Perfecto. La casa también forma parte del precio. ¿Quiere decir que tendré que vivir en mi remolque? Ah, además tiene un remolque. El remolque también. ¿Qué más tiene? Mire, pues ya tiene mi dinero, mi casa, mi remolque, mis 2 coches. ¿Qué otra cosa adquiere? ¿Vive usted solo? ¿No? ¿No tiene a nadie? Sí, tengo mi esposa y mis 2 hijos. Excelente. Su esposa y sus hijos también. ¿Qué más tiene? No me queda ninguna otra cosa. Ahora estoy totalmente solo. Pero casi se me pasa por alto. Usted. Usted también es el precio y forma parte del precio. Todo pasa por ser
de mi propiedad, sus hijos, su esposa, su casa, su dinero, sus coches, y usted también. Preste atención. De momento le voy a permitir que use todas estas cosas, pero no se olvide que son mías y que usted también me pertenece. Y siempre que necesite cualquiera de estas cosas de que acabamos de hablar, debe dármelas, porque desde hoy soy su dueño. ¿Qué vamos a entregarle nosotros al Señor? El Señor nos pide todo, no solo una ofrenda, no solo el dinero, sino nos pide que seamos generosos en todo lo que Él nos ha dado, que es mucho, nuestra propia vida. No nos pertenece, Él nos la ha dado y Él nos la pide, que le entreguemos. Quizás no todos vamos a ser pastores, líderes, predicadores, maestros de escuela dominical, pero todos tenemos un lugar y un tiempo para entregarle al Señor. Unas capacidades que el Señor quiere usar para su gloria. Unas cualidades que el Señor quiere utilizar para ser de bendición a los demás y a los que nos rodean. Hoy voy a ser generoso con vosotros y os voy a regalar, y voy a pedir a Elizabeth que me ayude en esto. Os voy a dar 10 euros, 10 euros a cada uno. Ya sé que no es mucho, pero quiero que recordéis el mensaje de hoy con estos 10 euros. Bueno, ahí están, ¿no? Lo que sí que os voy a pedir son varias cosas que no hagáis con estos euros. No intentéis pagar el café en el desayuno, porque os cogerán. Tampoco intentéis cambiarlo en el banco, os van a detectar nada más entréis. Pero sobre todo, y por supuesto, no lo pongáis en la ofrenda. Esos 10 euros son para que lo pongáis en vuestra Biblia. Todavía no se han inventado los puntos de Biblia para los móviles, pero si alguien lo quiere se lo puedo enviar como un PDF, como una imagen, para que lo guardéis, que os recuerde este texto y estos 10 euros, que el Señor lo ha dado todo por mí y Él espera de mí mucho más de lo que seguramente le estamos dando. Yo sé que sois una iglesia generosa, lo sé y lo sabemos, y no solamente generosa económicamente, sino generosa también en daros, en ofreceros, lo cual agradecemos y damos gloria al Señor por teneros, por conoceros, por sentirnos amados por vosotros. Pero quiero que todos quedemos con esta lección, con este mensaje. El Señor lo quiere todo de ti y de mí. No quiere ni más de lo que podemos darle, ni menos. Él lo entregó todo, su ejemplo es ese, y es el que espera de nosotros. Ahora cada uno de nosotros debemos de decidir, debemos de pensar, ¿qué más puedo darte, Señor? Y hacerlo con alegría. Que Él los bendiga, y gracias por vuestra generosidad.